buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes sintonizarnos a través de la página web www.radiomujer.com.mx o bien a través de la cadena Cable Radio Network. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y Gabriela Maldonado, tu servidora, para continuar y cerrar el tema de adultez, seriedad o amargura. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ya terminando la semana. Terminando la semana y bueno, despidiendo a Leti. Qué nostalgia. Sí. Qué nostalgia que ya no la vamos a ver por acá. Era como una cosa muy acostumbrada. Yo creo que también ustedes la van a extrañar. Pero bueno, enfocándonos a esta cuestión, a este tema. Ya en estos 2 días que hemos tratado el tema, hemos visto distintos motivos por los que las personas adultas, por los que las personas mayores van mostrando este tipo de comportamiento. O no significa, ojo, no significa que todas las personas conforme van creciendo se van amargando, pero sí estábamos tratando de esclarecer por qué motivos podrían ser por los cuales este estereotipo del adulto concuerda tanto con una persona amargada, ¿no? Y ya íbamos tocando algunos puntos. Hay otra característica común, sobre todo en adultos ya mayores, y no tan mayores, me he dado cuenta que ya adultos jóvenes, 50 años, menos incluso, lo van presentando, y es que de pronto aparece una extrema religiosidad. Se vuelven creyentes de algo, puede ser de alguna religión en particular, puede ser del New Age, puede ser de las vibras o los chakras o lo que sea, y ya su vida se rige casi en función a eso. Vemos a personas que tienen que hacer una cantidad de rituales antes de dormirse, quién sabe cuántos rezos o cómo se llaman, rosarios, etcétera, y como con un encogimiento y un miedo. Esto muchas veces se atribuye al miedo a la muerte. Cuando una persona ya es muy mayor, empieza a pensar en qué tanto va a vivir, ¿no? Y de qué manera va a vivir, además. Pero entonces, ¿por qué aparecería también en personas de 50 años, 40 y tantos años, 60 años? ¿Por qué podremos ver esto si pues evidentemente no podríamos pensar en que es a propósito de la idea de una muerte cercana, ¿no? Entonces, creo que tendría que ver, en muchos casos, evidentemente no en todos, pero tendría que ver con esta cuestión que tocábamos un poco el día de ayer. Yo decía que muchas personas de pronto se espantan como de su sombra, ¿no? Uh-huh. Se espantan de las cosas que hacen personas más jóvenes o de las cosas que hacen simplemente amigos, compañeros, personas de su misma edad, tachándolo como algo, bueno, terrible, algo casi demoníaco, cuando de una manera muy contrastante con su propio haber en otros momentos de la vida, ¿no? Y yo comentaba, bueno, esto aparece como una especie de renegación de lo que hemos sido a lo largo de nuestra vida y como un intento muy fútil, por cierto, de compensar eso, de purificarse, ¿no? Uh-huh. Sí, también el día de ayer estábamos platicando un poquito sobre este miedo, ¿no? La raíz del miedo que se va manifestando mientras vamos envejeciendo, ¿no? No porque nos hagamos viejitos, pero envejecer es justamente el término, ¿no? Si lo quisiéramos adornar un poco sería madurar.
¿Qué pasa con esos miedos? Y ahorita me recuerda mucho esto que tú vas platicando, Gaby, de cómo de repente las personas se pueden hacer sumamente religiosas. Y esto no tanto por una costumbre, por una estructura que ya podríamos hablar desde que eran jóvenes, sino más bien ante el temor, ante la angustia que genera el ir creciendo. Porque eso es otra de las cosas que se van integrando a la mente adulta, que con los niños sí puede aparecer, pero va más alrededor del abandono. Si se fija, los niños tienen miedo que se mueran los padres, los niños tienen miedo que se muera la mascota. ¿Por qué? Porque es sentir que los van a dejar solos. En el adulto seguimos viendo este tipo de miedos, pero ya hay otra presentación del miedo que en el niño no está tan presente, que es el miedo a la propia muerte. ¿Qué pasa cuando yo deje de existir? ¿Qué pasa cuando yo muera? Al final de cuentas, esto es un espacio en la cabeza, un temor que necesita ligarse a algo, necesita poderse representar, y justamente ahí es en donde empieza esta búsqueda alrededor de la religión, ¿no? Que si voy a reencarnar, que si voy a revivir en algún momento, que cualquiera que sea la creencia que nosotros tengamos, que si me voy a ir al cielo, que si va a pasar, sea lo que sea que vaya a pasar, se empieza a adoptar de una manera más fuerte cuando se entra a la adultez, porque ya está presente ese otro aspecto. Y también nos vamos a dar cuenta cómo la religión entra de una manera como con más con más fuerza alrededor de ciertos cuestionamientos morales que existen con el adulto, así como con los niños. Si se fija, cuando son pequeñitos y van haciendo su primera comunión, si en nuestra casa tenemos esas costumbres, va pasando ese momento en el que para los niños todo es pecado y después de todo se quieren confesar, ¿no? Cuando recién aprenden esta parte del... Cuando recién los llevan a la doctrina, ¿no? Cuando los empiezan a llevar al catecismo, ¿no? Que porque entonces estoy haciendo algo mal. Y esto se nos va tranquilizando con el tiempo, bueno, también con las etapas de desarrollo, pero cuando somos adultos hay un resurgimiento de este temor que tendría que ver justamente con la muerte, ya no tanto con que si estoy haciendo o estoy haciendo bien o mal, sino qué pasa si hago mal y me muero mañana, ¿no? Ahí es en donde está realmente el temor, no en tener descontento a Padre Dios, como lo pueden ver los niños, sino más bien con que hasta hay una frasecita, ¿no? Que nos agarren confesados, decían por ahí, que nos agarren confesados, porque si no, está esta creencia de que puede llegar a suceder algo bastante negativo con nuestra alma, ¿no? Entonces, fíjese cómo lo que vamos viendo no tiene que ver realmente como con un desarrollo intelectual en esa maduración, en esa supuesta maduración, sino más bien con una necesidad de ligar los miedos que vamos adquiriendo mientras vamos creciendo. Y vamos a ver una tercera edición de esta parte cuando ahora sí se está llegando a la tercera edad. Ya cuando se llega o se pasa a la tercera edad, volvemos a ver este reencuentro con la religión, y ahí es en donde vamos viendo que las personas van diario a misa, donde las personas van ocupándose de más cosas alrededor de la iglesia que ellos asistan y que profesen. ¿Por qué? Porque ahora se siente todavía más cerca. Si de adultos se empieza a tener la concepción, ya que estamos en la tercera edad, de alguna manera no nos podemos engañar pensando que tenemos todavía 15 años. Ya es algo que nos empieza a cobrar factura con enfermedades, con el deterioro del cuerpo, y nuevamente se activa este miedo de una manera como más profunda. Entonces ahí vamos viendo cómo justamente podríamos alcanzar a entender parte de ese proceso como una cierta amargura, porque habrá personas que lo hagan como por asegurarse, pero habrá personas que más que asegurarse lo van retomando como si fuera el nuevo estilo de vida, el nuevo modelo de vida que ahora se debe de seguir, y que también se va adquiriendo con un montón de limitaciones que no siempre se toman muy bien. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de adultez, seriedad o amargura. Y creo que hay un punto muy importante a resaltar en este tema. Hemos estado hablando todos los días que lo hemos tocado de cómo se puede llegar a creer falsamente que es incluso un síntoma positivo, ¿no? Esta sobriedad, esta amargura, esta forma pesimista que se
que se confunde con realista de la realidad, ¿no? Y también hablábamos de cómo se va cerrando el mundo de las personas en muchísimas ocasiones conforme van creciendo, porque sus necesidades van siendo cada vez menos en muchos sentidos, ya están más establecidos, etcétera. Entonces, algo importante a tocar aquí es el hecho de que los adultos educan a los niños. Entonces, en esta cerrazón de su propio mundo, en esta amargura que pueden estar pasando muchos, tienden a justamente a hacer pasar la estafeta de esta idea, ¿no? De esta concepción cliché, de esta concepción estereotipada de lo que significa ser adulto, y asumen que los niños, por ejemplo, harían mal en tener ciertas actitudes, en tener cierto como relax en sus horas, en su rutina, en la manera en la que cumplen con sus deberes en la escuela, en sus calificaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con esto? De pronto, cuando estamos muy cerrados en nuestro propio mundo, tendemos a ver las cosas, aunque correspondan a otra persona, desde nuestra perspectiva. No asumimos que la otra persona está en otro momento, tiene otra cabeza, tiene otras necesidades y otros deseos distintos. Por eso es que la mayoría de las personas tienden a preguntar esto, ¿no? Y ya cuando te casas y cuándo vas a tener hijos, es que tienes que hacerlo porque yo lo hice, ¿no? Entonces, es esta noción tan cerrada, tan pequeñita del mundo, que es básicamente mi mundo, ¿no? No estoy observando qué es lo que pasa con los demás alrededor. Y puede ser tedioso para los adultos, para los otros adultos con los que conviva, pero puede ser crucial para los niños, de verdad puede ser un parteaguas para los niños. ¿Por qué? En algún momento, con ocasión de algún otro tema, no recuerdo cuál, comentábamos esto. ¿Por qué exigimos lo que exigimos a los niños o a los adolescentes? ¿Por qué nos parece ridículo que los adolescentes tengan ciertas actitudes? ¿Por qué pensamos que deberían darnos calificaciones de 10? Porque en realidad está totalmente, esa exigencia está totalmente descontextualizada de las necesidades de esa persona. Está en función a mis necesidades y a lo que yo podría tener en mi ambiente inmediato. Por supuesto que si yo flojeo un poquito y decido no trabajar, no ir al trabajo, hacerlo ahí a medias, así como salga, no importa que no esté al 100, bueno, pues por supuesto que va a tener consecuencias tremendas. Pero un niño no. Un niño puede darse ese lujo, justamente. Un niño está pasando por el único momento de su vida, si bien le va, en el cual no tiene absolutamente ninguna responsabilidad crucial en la vida. Tiene sí que hacer tareas, tiene que asistir, se tiene que levantar a tal hora, por supuesto, y esto es estructura, no nos vayamos a los extremos. Pero de pronto a los adultos, a algunos adultos les da coraje este desinterés de muchos niños, ¿no? Quedarse viendo mejor la mariposa, no prestar tanta atención a lo que le están hablando. Tienes que escuchar lo que dicen tus mayores y tienes que hacer, y tienes que, como si quisieran hacer que el niño se angustiara, como si tuviera algún motivo para angustiarse. No tiene ningún motivo y es un momento que jamás en la vida se va a repetir. Más adelante vamos adquiriendo cada vez, sí, más libertad, por supuesto, que eso es lo que nos saca adelante, ¿no? Pero también más responsabilidades, vamos adquiriendo obligaciones y conforme vamos avanzando en la vida adulta, adquirimos obligaciones de las que no nos podemos zafar
y van a ser para el resto de la vida. ¿Por qué no disfrutar un ratito, el único ratito que podríamos haber disfrutado de esa manera, estando mucho más relajados, pasando, no pasando con 10, no pasando con 11, no estando totalmente alineados y angustiados? ¿Por qué no realmente? Y que se va perdiendo totalmente la esencia de ser niño, ¿no? Y les vamos haciendo perder, los vamos realmente angustiando de más por nuestra propia amargura y por nuestra idea de cómo debería de ser la vida. Y es una cosa que va trascendiendo hacia la adultez en esos niños y que de alguna manera va dando forma a un montón de patologías, ¿no? Pensaba, Gaby, ahorita con esto que mencionas de las calificaciones y de la responsabilidad, como hay personas que ya llegan al punto de calificarse como perfeccionistas, ¿no? Esto es una cosa bastante interesante porque ahí podríamos entender un poquito de la seriedad y de la amargura y la obsesión que nos puede generar algo. ¿Qué quiere decir ser perfeccionista? Ahí hay una cosa bastante importante que tendríamos que pensar. Nosotros como seres humanos no vamos a poder hacer nada perfecto. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Porque no tenemos una visión completa del mundo. Si usted se pone a pensar solamente el espectro de colores que vemos, ya, con eso tendríamos... Está reducido. Está reducido. El espectro de onda también, de sonidos que escuchamos, está reducido. ¿Cómo vamos manifestando nosotros la realidad? ¿Cómo vamos más bien experimentando cómo se nos manifiesta la realidad? Es algo reducido que simplemente no nos deja fuera de la posibilidad de hacer algo perfecto. Perfecto entendiendo como que nada tiene un error. Y ahí también tendríamos que pensar cuál sería la necesidad de que algo no tuviera un error, ¿no? Es hasta el mismo concepto de belleza, por ejemplo, cómo se va pensando que lo bello es lo que no tiene ninguna falla, pero usted puede tomar la piel más tersa, la cara más simétrica, y mientras usted se va acercando se va dando cuenta que la piel no puede tener esa tersura que nos imaginamos. En sí la piel está hecha de microarruguititas y escamas que se van cambiando. No es algo que se pueda obtener, es algo imposible. Sin embargo, es algo que se nos siembra la semillita de la patología en la cabeza, que es algo a lo que tendríamos que aspirar. Y ahí hay que entender algo. Una cosa es hacer las cosas bien y otra cosa es pensar que vamos a poder hacer las cosas perfecto. Que eso es justamente lo que se acaba enseñando con el 10, ¿no? Es que siempre debes de sacar 10, esa es la calificación que debes de sacar porque es tu única responsabilidad. Y aquí perdimos totalmente el contexto de por qué se hacen evaluaciones, porque hay calificación, ¿no? La calificación se hace para ver qué tanto aprendimos. Eso sería el único fin de para tener un punto de referencia. Para tener un punto de referencia. Ah, mira, sacaste un 6, ¿qué pasó? ¿No? Algo falta, algo no te aprendiste y eso es lo que se refleja. No es que sea un trofeo, ¿sí ve? No es una competencia. El aprendizaje no es una competencia, así como podríamos decir, bueno, vamos a hacer una carrera, ¿no? Y en una carrera habrá quien llegue primero, el segundo y en tercer lugar. En la educación, si tomamos ese modelo, nos vamos a dar cuenta de que es imposible porque todos tendríamos que llegar en primer lugar igual, ¿no? Con el mismo tiempo, con el mismo avance y no importando nuestras capacidades. Eso no se puede, eso es algo imposible. Y eso es algo que de alguna manera vamos entendiendo y se nos va quedando grabado ya como adultos, que eso es lo que se debe de educar. Y eso es un imposible. Es el imposible de la educación, querer educar hacia la perfección. Hay que entender hasta dónde pueden llegar nuestras capacidades, porque esa es otra cosa. Habrá niños que simplemente no puedan sacar 10, ¿no? Habrá niños que tal vez haya materias en las que les gusten, que sean más brillantes en esas, y hay niños que habrá otras que no. Y aunque pudieran, ¿no? No, ni siquiera como ya quitando el aspecto de que fuera lo más importante, porque podríamos pensar, bueno, alguien que le encantan las ciencias naturales, pues se lo va a querer aprender todo y va a echarle todas las ganas y es muy posible que saque un 10. Pero habrá personas que no tengan la posibilidad, que no tengan esa memoria tan fresca y simplemente, pues bueno, tengan una calificación aprobatoria, pero ya desde ahí fíjese cómo nos estamos enfocando a que hay algo bueno y algo malo. De que hay algo bueno mientras todo esté cubierto, y eso nos va persiguiendo y eso nos va dejando una conciencia de angustia cuando somos adultos, porque bueno, todo fuera como llenar un cuaderno de tareas, todo fuera como hacer una maqueta, como hacer una presentación en la escuela. Ahora maneje su vida como adulto de una forma perfecta, así como se le exigía en la escuela. Se vuelve una cosa imposible y neurotizante. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de adultez, amargura o seriedad. Y estábamos hablando antes del corte de estas exigencias absurdas que en general, si nos detenemos a pensar cuál es el motivo de esa exigencia, cuál sería el beneficio detrás de esa exigencia, lo más probable es que no nos podamos contestar inmediatamente y que el siguiente paso sea poner algún pretexto, ¿no? Como para que sea una persona responsable, para que triunfe en la vida, y en realidad, para que le den un buen trabajo. Y en realidad, pues podemos ver que no tiene nada que ver que recoja y ordene sus juguetes por colores o por tamaños para poder adquirir cualquiera de esas cosas, ¿no? Tiene que ver con nuestra neurosis, tiene que ver con nuestra historia y es francamente imposible no compartirle nuestra neurosis a las personas a las que estamos educando. Es imposible. Constantemente esta idea de tratar psicológicamente a un niño pues hace pensar en esto, ¿no? Tendría que tratarse a los padres, aunque sea el hijo quien está presentando el síntoma, que puede ser bastante evidente. No tendría ese síntoma si no estuviese alimentándolo de algún lado. Entonces, bueno, de lo que se tiene que resolver es la raíz verdaderamente, ¿no? Pero a final de cuentas hay de neurosis a neurosis, todos padecemos la neurosis social. Y esto no es malo, esto nos vuelve personas civilizadas, esto nos vuelve personas capaces de postergar, capaces de hacer muchas cosas. Y aunque no sea una cuestión grave, vamos a compartirle eso a las personas a las que educamos. Pero sí no es algo que nos tendría que alarmar, pero sí es algo que nos tendría que dar como para hacer una pausa y pensar un poquito, sobre todo cuando estamos educando a alguien, porque eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Yo puedo ser muchas cosas con otro adulto, pero el adulto ya tiene herramientas y ya tiene su propia estructura como para deflectarme, ¿no? Muchas de esas cosas que voy a intentar depositarle. Una persona en crecimiento, una persona en formación, no tiene esa posibilidad. Hay ocasiones en las que sí, hay una fuerza libidinal muy grande y se rebelan, ¿no? Los niños, los adolescentes. Y bueno, pues esto es bastante positivo. De alguna forma puede ser un dolor de cabeza, pero también es bastante positivo. Sin embargo, es limitado las herramientas que pueden llegar a tener para defenderse. Esto por una parte, y por otra parte, muy importante, entender que si bien yo comentaba, al principio estamos apenas adquiriendo una estructura, adquiriendo una identidad, llega un momento en que esta ya se establece más sólidamente y sí nos da algunos beneficios, ¿no? Si no es una estructura patológica, por supuesto, pero aún así estamos constantemente en proceso de construcción, sin importar la edad que tengamos, constantemente estamos construyéndonos. Mientras estamos vivos, no hay un momento en que dejemos de construirnos o de destruirnos también mentalmente, ¿no? Esto en otras ocasiones lo hemos comentado, ¿no? No es como que yo ya domino algún ámbito de mi vida, el ámbito social, por ejemplo, entonces ya puedo guardarme, hacer un ermitaño y no me voy a volver esquizofrénico. No sucede así. En verdad sí nos podemos deshacer también, así como nos podemos deshilachar, nos podemos deshilachar, exactamente. Estamos constantemente
creándonos, tenemos que sostenernos, tenemos que hacer un esfuerzo mental y físico para sostenernos en lo que hemos logrado durante toda la vida, en cada instante de la vida. Y esto nos da la oportunidad de modificarnos también en todo momento de la vida. No nada más cuando somos niños, no nada más cuando somos adolescentes, sino en todo momento de la vida podemos reconstruirnos, podemos añadirnos, podemos crecer mentalmente. Esto es algo muy positivo y que en muchas ocasiones se da por hecho que ya, hasta aquí llegué y esto es lo que detiene el deseo, lo que amarga, lo que estanca. Esto lo podemos ver reflejado muy fácilmente en digamos, la desidia o el detenimiento de la búsqueda de aprender cosas nuevas. Hay una idea como muy estancada socialmente en la que se dice, bueno, es que perro viejo ya no aprende trucos nuevos. Y de alguna manera nos hacemos creer que como adultos ya no nos toca aprender nada, ¿no? Y que ahora lo único que nos toca es esperar la muerte, pareciera, ¿no? Y no aprender necesariamente de una escuela, no porque nos pongamos a tener cursos y seguir aprendiendo de material escolar, aunque esto no tiene nada de malo, déjeme le digo, porque también esa es otra idea medio rancia que se nos va haciendo como adultos. Ir a la escuela, bueno, eso es para muchachos, eso es para gente que no tiene un oficio, que no tiene, no. Realmente el seguir aprendiendo de una manera estructurada es algo que nos va dando fuerza psíquica, que nos va permitiendo estar frescos de todas las formas posibles, así como lo vivíamos cuando éramos jóvenes. Y en sí, esto también se vuelve un problema, un gran problema, cuando desde pequeños o desde que éramos unos jovenzuelos se empieza a hacer un desidio por aprender, ¿no? Y más que nada nos queremos enfocar a vivir. Esto es algo que podemos llegar a ver de una manera muy clara cuando alguien dice, bueno, es que yo para qué me meto a estudiar si ya puedo trabajar, ¿no? Si la necesidad está en trabajar, pues bueno, ahí tendríamos que tomar nuestras opciones y tendríamos que sopesar, y aún así podríamos seguir estudiando. Pero fíjese cómo está esa decisión: o se estudia o se trabaja. Pocas personas se van haciendo el planteamiento de estudio y trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se va pensando que estudiar es algo innecesario hasta el momento en el que podamos empezar a trabajar. Y justamente esto nos va dejando muy mal armados para un mundo adulto. Es realmente impresionante si nos ponemos a pensar en el aspecto de la salud mental. Nosotros nos imaginamos que la salud mental, las enfermedades mentales son así como si fuera algún tipo de virus o como si fuera algún cáncer que se va manifestando en nuestra personalidad y que nos hace destrozos. Pero le digo, realmente es una cosa impresionante poder ver en perspectiva cuánto de la psicopatología que estamos viendo ya en adultos tiene que ver con un pensamiento infantil, que simplemente no alcanzó a madurarse, ¿no? Y que se madura en partes, se madura de alguna manera como sí sería la forma, ¿no? Yo ya me maduré porque ya puedo trabajar, ¿no? Entonces ahora ya puedo hacer mi vida de adulto. Y vemos personas realmente incapacitadas para poder vivir como un adulto, incapacitadas en su posibilidad de crecer, incapacitadas en su posibilidad de socializar, incapacitadas en sus posibilidades de disfrutar. Y esto todo alrededor de una falla en el desarrollo, todo alrededor de conductas infantiles que simplemente no se pudieron superar, y que esta es la, digamos, como la explicación que le vamos dando. Es que ¿para qué aprendemos? Eso es para niños. No, aprender es algo para todos. Y esto es algo que no debemos de detener nunca. ¿Por qué? Porque si dejamos de aprender, digamos que se deja de funcionar esa parte de nosotros. Es como si tuviéramos un carro manejándose en primera velocidad en todo el tiempo. Vamos a seguir para adelante, es un hecho, pero vamos a darle una forzada a la máquina terrible, y aparte vamos a llegar tardísimo hacia donde vayamos. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando nuestras potencialidades, y todas esas potencialidades podríamos pensarla como músculos. Si no los usamos, se atrofian,
Y si se atrofian, va a llegar un punto en el que se atrofia tanto que ya no podemos caminar y simplemente ahora sí nos toca esperar a que nos moramos. ¿Por qué? Por no haber hecho las cosas en tiempo, por no estar entendiendo que esto es un proceso continuo hasta el último día de nuestra vida. Vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema, adultez, seriedad o amargura. Y creo que lo más importante para poder cerrar el tema es esta cuestión de el continuar construyéndonos, ¿no? De continuar siempre no activos en el sentido que se ha vendido en los últimos años, que se ha puesto como algo también ya estereotípico de hacer por hacer, francamente, esa es la impresión que a mí me deja, ¿no? Hacer simplemente porque sí, dejarse llevar y explotar y un montón de cosas. No, en realidad nuestra libido, que es lo que nos obliga casi a desear, a sentirnos incompletos, a sentir que hay algo que nos hace falta, y justamente porque nos sentimos incompletos y porque hay algo que nos hace falta y siempre lo habrá mientras estemos vivos, pues es que nos obligamos a salir y a buscar y a intentar completarnos, ¿no? Este deseo siempre existe, esta libido siempre existe, por más estabilidad que hayamos logrado, por más rutinaria que hayamos organizado nuestra vida, siempre va a estar ahí pujando ese deseo. No podemos desaparecerlo, podemos reprimirlo, podemos hacer un montón de cosas, pero no desaparecerlo. Y tiene sus efectos, puede ser negativos, ¿no? Cuando se queda estancado. Freud hablaba acerca de la angustia flotante, por ejemplo, ¿no? A muchas personas de pronto en algún ataque de angustia que suelen dar por la noche, les pasa este pensamiento, más bien sensación, ¿no? Como que algo malo va a pasar, como que algo malo va a pasar, como que algo malo va a pasar. Y en realidad a mí me llama bastante la atención este hecho, ¿no? La sensación de excitación es muy cercana a la sensación de angustia, a la sensación de miedo. Esta expectativa, qué va a pasar, como cuando puede ser hasta por el final de alguna serie que estés viendo, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser porque estás a punto de recibir una visita que estabas esperando con muchas ansias. Da una sensación muy similar, es esta sensación de expectativa, en qué momento, cómo va a ser, qué estará haciendo esta persona. Pero esa misma sensación puede acrecentarse al grado de convertirse en algo verdaderamente angustiante, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? ¿Si va a llegar? ¿No va a llegar? Y a muchas personas verdaderamente les queda tan estancada esta capacidad de relanzar su deseo, que se quedan con esa sensación de que algo va a pasar, sí, pero algo malo, porque se siente mal esa expectativa, se siente terrible, angustiante esa expectativa. Entonces tendría que ser algo malo necesariamente lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y en verdad, bueno, decía, no podemos deshacernos de esa libido. Estamos vivos y mientras estemos vivos va a estar ahí, mientras estemos vivos va a estar esa necesidad, ese deseo más bien. Y pues si lo podemos utilizar para desgraciarnos la vida y comernos las uñas de angustia, o lo podemos utilizar para hacer algo productivo y que nos sume más vida, pues nos queda como que la opción más viable sería esa, ¿no? No es una opción en sentido estricto
en tanto que conscientemente no podemos elegirlo. Son procesos inconscientes, por supuesto, los que nos llevan a estructurarnos de tal o cual manera, y en distintas estructuras las defensas que voy a utilizar para lidiar con mi medio ambiente a veces van a tender a aplacarme, a veces van a tender a estancarme, etcétera, ¿no? Digo, hay una gran variedad, pero sí una opción en el sentido de prestar atención a lo que está pasando en nuestras vidas y jamás asumir que somos ajenos a lo que nos está ocurriendo. Porque en este asumir que así son las cosas, que es normal que con la edad uno ya no camine, perdón, no es normal que uno ya no camine con la edad, que es normal que eso pase, que ya uno ya no está para esas cosas, no asumir que es algo ajeno, porque eso nos puede lavar las manos de la culpa, pero nos quita la opción de tener nosotros las cartas en la mano para jugarlas como prefiramos. Nos va quitando las riendas de nuestra vida, justamente, ¿no? Y esto era de lo que me estaba, a lo que me estaba refiriendo en el bloque pasado. Vamos pensando, ¿no? Que el aprender es solamente en algún momento y que llegamos a un punto en el que estamos armados, a un punto en el que estamos terminados y que solamente nos toca repetir de ahí en adelante. Aquí hay algo que desde un punto de vista psicoanalítico podríamos entender hablando sobre la compulsión a la repetición. Hay algo en nosotros que justamente desde nuestro psiquismo, por las características de nuestra libido, de la pulsión, se busca repetir una y otra vez las mismas, digamos, como el mismo modelo con el que nosotros fuimos educados. Es por eso que nos podríamos encontrar con situaciones en donde terminamos con una pareja, empezamos una relación nueva y nos damos cuenta de que es una persona extremadamente similar. Terminamos esa relación, empezamos con otra persona y nos damos cuenta de que también tienen una similitud, pero una similitud que a veces hasta nos resulta ominosa, ¿no? que nos llega a sorprender. O sin necesidad de que tengamos tanto repertorio de parejas, que tenemos una relación de pareja y nos damos cuenta de que es casi una copia al carbón de alguno de nuestros padres, ¿no? Y es una cosa que a algunas personas les genera gracia, a otras personas les parece aterrador, ¿no? Y esto tiene que ver, como le digo, con esta característica psíquica de que vamos buscando repetir. Y esa repetición, si bien es algo muy natural en nosotros, es algo con lo cual se tiene que ir luchando porque también nos va generando una patología, nos va generando síntomas, nos va generando un sufrimiento, un estancamiento de la libido. Y eso es lo que muchas personas al momento de llegar a su vida adulta empiezan a experimentar de una manera pues ya crónica, ¿no? Ya llegué a mi trabajo, me siento, trabajo, me regreso a la casa, repito al día siguiente. Y esto se puede alargar durante el resto de nuestra vida y se puede tomar como la situación más normal. Y no quiere decir que no deberíamos de trabajar un año sí y un año no por eso, digo, estaría padrísimo, pero hay que entender que la vida y nuestra cabeza se va alimentando principalmente de la diversidad, de la variedad. En el momento en el que nosotros estamos entrando en el mismo ciclo una y otra vez, empezamos a cortar vínculos con todo lo que está afuera, empezamos a, digamos, como a manejarnos de una manera económica, y que es una cosa, pues lo podríamos entender muy práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya no le hablo a las personas que no me caen tan bien, ¿no? Ya no salgo si no es necesario, ya no me muevo si no es necesario, ya no me levanto de mi silla si no es necesario, ya no, si no es necesario, nada. Y empezamos a recortar y a recortar y a recortar. Y como le estaba diciendo el día de ayer, nos volvemos robots, nos empezamos a robotizar en nuestras acciones y todo fuera como que pudiéramos empezar a funcionar como una máquina. El asunto es de que empezamos a funcionar como una máquina pero con sentimientos, que se empieza a intoxicar con esa situación, al llegar al punto en el que simplemente ya no sabemos qué podemos hacer para salir de esto. Y justamente ahí es en donde puede golpear la amargura, ahí es en donde en un intento de querer explicar lo que está pasando, de querer explicar nuestro sufrimiento, después de haber cortado todas las vías de cambio, nos queremos decir, es que así tiene que ser. Es que qué mejor que si yo ya nada más me conformo, ya me dejo de quejar, y qué tal si mejor ya así me quedo y no pasa mucho más cosas en mi vida, ¿no? Pues
una vez más le digo, todo fuera como eso, todo fuera como que no lo pudiéramos, como que ya no lo fuéramos a sufrir después, pero cada vez se va haciendo más doloroso. Y ahí es en donde esa señal de amargura, esa supuesta seriedad a la que deberíamos de estar aspirando como adultos, realmente queda descalificada. Realmente tendríamos que hablar más bien de una sobriedad, de una madurez, de un temple que se va generando con el pasar de los años y que nos permite tomar mejores decisiones, no con entrar en ese estereotipo de repetición. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa y la semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.